Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a este ciclo de Cádiz a Cádiz. Hoy nos reunimos porque se presenta el libro de don Enrique Barón, Las Américas Emergentes. Como saben, don Enrique Barón es expresidente del Parlamento Europeo, entre otros muchas responsabilidades. También está con nosotros el secretario de Estado de Cooperación Iberoamérica, don Jesús Gracia, a quien le doy la bienvenida especialmente porque es la primera vez que viene a una actividad de esta casa siendo un servidor director de la misma. Y por supuesto a mi amigo Ruiz Amaral, secretario general adjunto de la SEGIP. En Casa América estamos comprometidos con el bicentenario de la PEPA. Hemos organizado distintas actividades, conferencias, seminarios, y no solo desde una perspectiva histórica, y por eso este ciclo se llama De Cádiz a Cádiz, porque queremos analizar lo que ha sido el contexto histórico-político de Cádiz, lo que significó la Constitución de 1812, las implicaciones que tuvieron para ambos lados del Atlántico, pero también en un año especial en el que las conmemoraciones de la PEPA terminan con la cumbre o los grandes eventos de la conmemoración de Cádiz 1812 terminan con la cumbre en la que nuestro secretario de Estado está trabajando con mucho esfuerzo para que sea un éxito, así como también con la SEGIP, y en particular quiero excusar a don Enrique Iglesias, que no ha podido estar esta tarde con nosotros y quien además ha hecho el prólogo al libro de don Enrique Barón. Y es cierto que la Constitución de Cádiz tuvo unas implicaciones muy importantes, tanto para, como decía antes, este lado del Atlántico y el otro lado del Atlántico. En concreto, la influencia de Cádiz en las independencias se debe a esas ideas liberales que emanaron de la Constitución. Se creó una conciencia de igualdad de derechos y deberes. Los individuos pasaron de ser súbditos a ser ciudadanos. Y de hecho aquella Constitución proclamó: la nación española es la unión de todos los españoles de ambos hemisferios. Y hay que destacar que en torno al 25% de los constituyentes fueron americanos. Para España significó el fin del absolutismo, el principio del fin del absolutismo, el inicio del constitucionalismo en nuestro país, y para nuestros países hermanos en América significó el impulso hacia las independencias del continente, que se había iniciado en Estados Unidos, por otro lado, a finales del 18. Pero bueno, en todo esto van a profundizar nuestros invitados, y como decía al inicio, en este ciclo de Cádiz a Cádiz también queremos tratar los asuntos de la cumbre de Cádiz, y quiero agradecer muy especialmente a la SEGIP la estrecha colaboración que estamos teniendo, porque, como dice don Enrique Iglesias, este se ha constituido en el barrio iberoamericano, ya que somos vecinos, tanto la SEGIP como la Casa de América, y en las próximas semanas vamos a tener actividades en torno a la cumbre, como puede ser el seminario Iberoamérica Hoy, en la que se hablará sobre el proceso de cumbres con distintos mandatarios y académicos, tanto españoles y portugueses como iberoamericanos, y vamos a tener otras actividades como la preparatoria de ministros de Industria de la región, así como una reunión de ministros de Educación que organizamos con la SEGIP y la Fundación Santillana. Y sin más, voy a ceder la palabra a don Enrique Barón para que nos ilustre sobre su libro. Después hablará el secretario de Estado y por último concluirá esta primera posición Ruiz Amaral, y después habrá un coloquio entre ellos y con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, señores embajadores, estimados amigos. Bueno, ante todo, yo quiero dejar claro que yo no soy un especialista en América Latina. Soy, bueno, pues español y europeo, y mi vida
política y mi conexión con Cádiz parte de que fui diputado constituyente en 1978 y eso es un nexo importante y lo tengo muy a gala. Y bueno, pues durante 10 años fui diputado español y luego durante 23 años he sido eurodiputado. Y en cierto modo este ensayo que hice fue mi despedida del Parlamento Europeo, porque me invitaron precisamente en el Ateneo de Cádiz a la celebración del 150 aniversario de la Constitución de los Ateneos Iberoamericanos. Y entonces yo fui a dar una conferencia cuyo título era De Cádiz a Lisboa, porque estábamos con el Tratado de Lisboa, seguíamos con la península ibérica, en cierto modo. Y bueno, yo empecé a tratar de examinar e interiorizar y revisar lo que es nuestra historia en clave de lo que dice la Constitución de Cádiz, de los españoles de ambos hemisferios. Y la verdad es que, bueno, pues lo he plasmado en un ensayo que lo hice en primer lugar para tratar de explicarme una parte fundamental de nuestra historia y luego pues me he encontrado con que ha suscitado un gran interés, yo diría, sobre todo por parte de nuestros amigos iberoamericanos. Yo, a través primero del CECSECI, del Centro Extremeño de Cooperación Iberoamericana, que hizo una primera edición novenal, se lo ofrecieron a una persona que admiro muchísimo desde hace muchos años y con el que tengo una gran amistad, mi tocayo, Enrique Iglesias, y me hizo un prólogo de lujo. La verdad es que es de los prólogos que más me ha emocionado. Y luego la editorial RBA, que también es una iniciativa que tiene un origen iberoamericano y español, es una buena síntesis, pues me ha hecho la edición comercial del libro. Bien, dicho esto, añadiría solamente un elemento más, y es que cuando salí de la presidencia del Parlamento Europeo en 1992 y escribí un libro que se llamaba Europa en el alba del milenio, para explicar algo que está muy de moda, pero ahora solamente se ve desde el punto de vista económico cortoplacista, como lo que era el Tratado de Maastricht y el paso a la Unión Europea, Carlos Fuentes aceptó prologar el libro que publiqué en 1994 y que se ha editado en varios idiomas, e iniciamos, Carlos y yo, un debate sobre lo que significaba la construcción europea en relación con América Latina. Y mantuvimos este debate a lo largo de los años. Cada vez que nos veíamos, él me preguntaba cómo iban las cosas en Europa, y yo diría que, y es en cierto modo un homenaje a él, diría que por parte de Carlos había algunas afirmaciones que creo que son relevantes, aunque ahora se dice que estábamos más de moda los europeos hace 20 años que ahora, que estamos muy entretenidos con nuestros problemas. En primer lugar, él decía que era muy importante el proceso de construcción europea para los latinoamericanos, que lo era en términos de la afirmación de un proceso federativo que no se limitara, y aquello estaba muy de moda en aquellos tiempos, a lo que era el triunfo del capitalismo en los términos del consenso de Washington, sino de una afirmación de una sociedad en la que el Estado social de derecho y la economía social de mercado jugaban un papel importante. Y acababa muy en el estilo de Carlos, diciendo que ojalá, como decía Einstein, esta evolución en líneas paralelas se encontrara antes del infinito. Y concluía con una frase escrita por uno de los primeros criollos, el Inca Garcilaso de la Vega, que ya 5 siglos antes de McLuhan y de todos los teóricos de la globalización dijo que mundo solo hay uno. Me parece que además sigue siendo una frase de absoluta actualidad. Sobre Cádiz, y citaré también a Carlos Fuentes, Carlos en El espejo enterrado dice que mientras los franceses trataban de someter a las guerrillas españolas,
las adormiladas Cortes se organizaron para llenar el vacío de poder y, eventualmente, presentarle a la monarquía un fait accompli, una constitución liberal. Reunidas en Cádiz, las renovadas Cortes propusieron exactamente eso, un documento político que realmente marca el inicio de la modernidad española. Muchos representantes de las colonias hispanoamericanas que se hallaban presentes, pero las autoridades hispanoamericanas observaron todo esto con pavor. Me parece que es una síntesis bastante precisa de lo que representó Cádiz, después de un proceso que yo creo que tiene sentido dar algunas pinceladas para situarlo, que es uno de los procesos más importantes de la historia de la humanidad, que lleva a la emancipación por primera vez de todo un continente, y es el encuentro a finales del 18 de la Revolución Americana y la Revolución Francesa, la crisis del Imperio Español, la evolución de las ideas que significa el siglo de las luces, y todo eso además con una expansión económica y con un desarrollo del capitalismo moderno. Yo creo que eso sitúa, por una parte, unas sociedades que habían madurado durante 3 siglos, unas sociedades esencialmente criollas y mestizas, en las que se mantenía, cosa que no nos contaban en la escuela, pues cosas como era el sistema de castas, la República de Españoles y de Indios, la esclavitud. Ahora estamos celebrando el 5º centenario del discurso de Montesinos en La Española, que es uno de los discursos más importantes en la historia, que es el que lleva a la conversión de Bartolomé de las Casas, y el tema de la esclavitud, yo diría que, curiosamente, que fue uno de los temas dominantes en la política española en el siglo XIX, es un tema del que se habla muy poco, diríamos, en términos históricos por parte de nosotros. Pero vamos, concretamente hay ya una conciencia en la sociedad colonial que se concreta en un personaje que es un jesuita expulso por parte de Carlos III, expulsó a los jesuitas de España y de las colonias americanas, y un tal Vizcardo, que era un peruano, pues escribió un texto que es un texto fundamental desde el punto de vista de la conciencia que tenían de ellos mismos los españoles de América, es decir, de la conciencia que tenían de pertenecer a un colectivo en el que había una serie de elementos culturales comunes, pero en el que había una situación de dependencia en términos del dominio mercantilista, en términos de explotación, que era insostenible. Y eso Vizcardo lo explica muy bien, y explica también el papel pionero de los que se han rebelado en las colonias inglesas. Vizcardo murió en Londres, no pudo volver al Perú, y el que recogió el testigo fue uno de los personajes también más curiosos y más interesantes de la época, que es Francisco de Miranda, que era, como casi todos ellos, era un oficial del ejército español que había luchado contra Napoleón, y que ya, imbuido por las ideas, pues se escapa a tiempo cuando le van a detener la Inquisición por sus ideas, y participa en cosas tan diversas como la Revolución de Independencia Americana, como la Revolución Francesa, como también está en la Rusia zarista, y acaba, curiosamente, pues acaba en Londres, y ahí es donde se encuentra con el testamento de Vizcardo. Y Miranda es un personaje muy importante en todo el proceso de emancipación. Ahora, curiosamente, bueno, Miranda murió en el Arsenal de la Carraca en 1814 preso, pero es que casi todos los pioneros de la independencia iberoamericana, casi todos pasan por Cádiz. No solamente aquellos que habían luchado con el ejército español. San Martín, por ejemplo, bueno, San Martín fue oficial del ejército español más tiempo que caudillo iberoamericano, pero San Martín pues vive un momento muy dramático cuando linchan al general que está en Cádiz, ¿no? Y lo que era la logia Lautaro, o sea, O'Higgins
Bolívar, Alvear, tal, pasan casi todos por Cádiz. Es decir, que Cádiz, en ese sentido, dentro de lo que era la isla del León y luego lo que era la ciudad de Cádiz, es uno de los sitios más vivos que hay en toda la Europa del siglo XIX. Marx decía que en Cádiz había ideas sin hombres y en el resto de España hombres sin ideas. Pero eso expresa un poco la situación. Y en ese sentido, bueno, pues la Constitución de Cádiz es un documento importante que además yo creo que es yo no, como lo digo con una cierta prudencia, porque siempre puede haber alguien que algún experto que le corrija a uno, pero concretamente en ese contexto histórico es la única carta magna que proclama la ciudadanía para personas de ambos hemisferios. Por ejemplo, la Constitución francesa de 1791 excluye expresamente a todos los que no sean del hexágono, es decir, a los que no sean franceses de origen. Y la Constitución de los Estados Unidos, bueno, es una Constitución que se hace contra el Imperio Británico. Es decir, que ahí hay un pronunciamiento que yo diría que es un poco precursor de algo como puede ser la ONU. Y luego también es cierto que uno de los grandes debates, que vamos, era muy difícil mantenerlo de otra manera, pero uno de los grandes debates de Cádiz es, por una parte, la proclamación y el reconocimiento de la discriminación y la voluntad de superación en relación con los criollos, que solo se expresa en la declaración que escribe el poeta Quintana, en la que se afirma la igualdad de todos, y luego el gran debate que es el que la igualdad no fue posible, precisamente porque hombre, era muy difícil, desde luego, con los medios de transporte de la época y sitiados por el ejército napoleónico, el garantizar el acceso, un proceso electoral en toda América que fuera en términos de igualdad con el español, que también era imposible. Es decir, que bueno, era absolutamente posible superarlo. Y luego creo que también hay otro elemento que hay que mencionar y que los españoles no solemos tener en cuenta, y lo digo consciente de que tengo aquí al embajador de Brasil y a mi amigo el embajador Rui Amaral, y es que también nuestros amigos brasileños estuvieron implicados en el proceso con una diferencia fundamental, que fue que con el motín de Aranjuez la familia real española no pudo embarcar a América, mientras que en Portugal sí consiguieron embarcar. Y además consiguieron embarcar con la hermana mayor de Fernando VII, Carlota Joaquina, que muy activamente trató de reivindicar los derechos de familia uniendo a ambos imperios en América. Ese es un proceso muy interesante y no muy conocido en España. Y yo creo que una de las diferencias entre los procesos de emancipación en el caso de Brasil con otras repúblicas iberoamericanas viene precisamente de que la consolidación de una estructura estatal en términos imperiales durante gran parte del siglo XIX marca mucho la diferencia dentro de esos elementos comunes. Bien, yo diría que básicamente la Constitución de Cádiz sigue conteniendo elementos vigentes que tienen sentido tanto en América como en Europa. Pienso en uno concretamente, por ejemplo, que es en el debate sobre la libertad de expresión, la intervención de Mejía Lequerica. Mejía Lequerica es una persona que conocemos todos por la calle de Madrid, pero es que era un ecuatoriano que por ser hijo natural no pudo estudiar en la Universidad de Quito y se tuvo que venir aquí. Y Mejía Lequerica es el que tiene la gran intervención sobre la libertad de expresión contra la Inquisición y contra la censura previa, que es un tema que sigue siendo de actualidad en algunos países americanos y en general, bueno, pues incluso ahora se plantea no solo en relación con China, también se plantea en relación con el acceso a un sistema tan abierto, aparentemente como Internet, por parte de los que controlan el paso, ¿no? Y yo diría que, en ese sentido, la Constitución de Cádiz, que estuvo vigente
diversos periodos, pero que estuvo vigente en América y que inspiró parte también del proceso liberal europeo, sigue teniendo valor y podemos, yo diría, reivindicar con razón su vigencia. Luego, los grandes debates de la Constitución de Cádiz están muy presentes también en los debates americanos. Uno de ellos, bueno, pues es el componente tradicional, diríamos, entre centralismo y federalismo. Otro es el de la forma de Estado, que en el caso de España es una reivindicación de la monarquía constitucional, pero curiosamente, por ejemplo, cuando uno ve la reivindicación que al final hace gente como puede ser San Martín, pues también seguían debatiendo el elemento monarquía-república, el tema religioso, el tema de derechos humanos, porque en el caso de las independencias americanas se procede a la abolición de la esclavitud de manera inmediata, salvo en el caso, me parece recordar, de Perú. Y ese es un tema que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos lo tuvieron congelado cuidadosamente hasta que explotó y estalló con la Guerra de Secesión. Y bueno, y luego otro elemento que también es interesante, que es lo que es el desarrollo del cesarismo democrático o no democrático, que se dice muy a menudo que es una invención latinoamericana, y a mí una cosa que me llamó mucho la atención cuando escribí el libro es que, curiosamente, Julio César empezó su carrera política en Cádiz, que ese es un dato, ¿no? Y eso le valió a los gaditanos el ser ciudadanos del imperio con Julio César. Y bueno, él era procónsul y llegó y dijo con 33 años, que es una edad clave en la historia, dijo que no había hecho nada digno de mención, y es cuando Julio César, de pasar de ser un procónsul, se convierte precisamente en el hombre que acaba con la República y da el paso al imperio en Roma. O sea que eso también es una coincidencia muy curiosa, pero vamos, que es muy significativa, ¿no? No sé si los gaditanos son muy conscientes de eso, pero es un dato importante. Y luego una última reflexión, que es la última parte del libro, porque yo no he pretendido hacer un libro histórico, es un ensayo, que es el subtítulo del libro es Independencia e Integración. Es decir, los insurgentes se emancipan del imperio, todos hablando de la libertad de América. Normalmente, cuando se ve lo que decían desde Hidalgo hasta Moreno, hasta O'Higgins, San Martín o Bolívar y tal, no hablaban de construir estados. Es cierto que los estados se van configurando en torno a los cabildos de las ciudades principales, pero lo que planteaban era una emancipación continental. Bueno, y desde entonces sí hay una conciencia de pertenecer a una comunidad cultural e histórica. Eso no se ha concretado todavía, a pesar de que yo diría que hay una fase, un proceso magmático y creativo en una unidad política. Creo que hay elementos que son interesantes y que pueden ser fundamentales en el mundo actual, en el mundo en el que los europeos, después de haber cometido pues una serie de barbaridades históricas que en América no se cometieron nunca. No hay un equivalente entre lo que se hizo en Europa en la primera mitad del siglo XX con lo que se ha hecho en América. Puede haber habido pues muchas revoluciones, tensiones y demás, pero vamos, algo parecido a las dos guerras mundiales, a esa gran guerra civil y al Holocausto, pues no existe en América. Es decir, que en eso... E incluso nos pueden decir nuestros amigos latinoamericanos que cuando se funda la ONU, pues un tercio de los 50 y tantos países, me parece 19, eran estados iberoamericanos. Es decir, que en ese sentido hay que tener una cierta humildad. Ahora, en ese terreno yo creo que hay una tensión muy interesante entre ambos continentes con lo que es la constitución de la Europa Unida. Y yo ya, para concluir mi presentación, me voy a permitir citar a dos personas
que creo que dicen cosas importantes de cara a lo que es nuestra relación presente y de futuro. Son dos uruguayos, no es que los haya escogido por el pasaporte, pero vamos, son dos personas que admiro mucho. Una de ellas es Julio María Sanguinetti, que decía que felizmente, superadas las ominosas dictaduras de los años 60 y 70, en la mayoría de Latinoamérica, los historiadores ya no asumen la cuestión en clave de nacionalismo fanático o de endiosamiento de los héroes nacionales para abordar con más serenidad un proceso que fue parte de la historia occidental y no una construcción solitaria de la mente privilegiada de algunos iluminados que supieron emanciparse de la atrasada España. Yo creo que esa es una afirmación que podemos compartir con otra, precisamente de Enrique Iglesias, en el que habla de la Latinoamérica presente y de futuro y de las reformas que hay que hacer para hacer frente a las desigualdades y a los rezagos, a los retrasos, que es las reformas deben ser las referidas a lograr un mayor crecimiento con redistribución, a una mejora de la calidad de la democracia y a la profundización en las políticas de inclusión y cohesión social, los programas de transferencias condicionados a políticas dirigidas a acciones de salud, educación, empleo y seguridad social. La pobreza y desigualdad en nuestra región, aún lacerantes, se están reduciendo con éxito en algunos países. No es una maldición bíblica, sino algo que podemos combatir. Me parece que esa es la mejor conclusión y yo diría que es lo que nos abre perspectivas de futuro en este reencuentro en el Bicentenario de Cádiz a Cádiz, porque mundo solo hay uno. Gracias. Tiene la palabra el secretario de Estado. Muchas gracias, director Rui. Enrique, es un gusto compartir algunas ideas sobre España y América en este contexto del Bicentenario, de la preparación de la Cumbre de Cádiz y con ocasión de la presentación del libro de Enrique Barón, Las Américas Insurgentes. Y querría empezar estas reflexiones diciendo lo que señaló Su Alteza Real el Príncipe de Asturias hace poco en Estados Unidos, diciendo que España es una nación americana. Y esto voy a tratar de explicarlo recurriendo al pasado y mirando hacia el futuro. Y una primera cosa que se me ocurre es que el hecho de que un europeísta como Enrique Barón, presidente del Parlamento Europeo, diputado constituyente y un hombre dedicado intelectual y políticamente a Europa, cuando ha tenido un tiempo en sus quehaceres profesionales, ha dedicado a reflexionar sobre América. Y lo ha hecho bien, lo ha hecho con profundidad, con agudeza y con el interés que cualquier español tiene hacia América, aunque no haya sido esa su área de trabajo tradicional. Y eso demuestra esa pulsión americana que tenemos todos los españoles. Y desde el punto de vista contrario, me llamaba la atención algo que escribía el escritor mexicano Jorge Volpi en su libro El insomnio de Bolívar, que fue premio Debate Casa de América hace unos años, y que él decía, bueno, yo soy un escritor mexicano joven y nunca me había dado cuenta de lo que era Latinoamérica, no me había considerado Latinoamérica porque mi vida era México, y hasta que un día, paseando por las calles de Salamanca, donde disfrutaba de una beca, y por las calles de la universidad, me di cuenta que yo era latinoamericano, porque estaba conviviendo con ciudadanos y con compañeros y amigos de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Brasil, que me llamaban a mí latinoamericano, yo que no había estado nunca en ninguno de esos países y que Buenos Aires me resultaba mucho más lejano que París, Londres o Madrid. Y esa reflexión es lo que le llevó a Jorge a escribir ese libro sobre el insomnio de Bolívar y esa reflexión sobre lo americano. Es decir, que lo americano se interpreta también por la presencia de lo hispano, de lo español, o en el caso de Brasil también por la presencia de lo portugués. Y con Brasil, que ya que está aquí su embajador
y aquí tenemos al embajador Rui Amaral también, pues esa pugna y esa relación que hemos tenido siempre paralela en América, la América de habla hispana, la América de habla portuguesa, la América latina de hoy en día, que es una América real. Y esta nación americana, que es España, lo es por la historia, por la tradición. Me recordaba ahora el director de la Casa de América que este año se cumplen 20 años de la Casa de América y 20 años de la conmemoración del 5º centenario, que yo recuerdo que fue un dolor de cabeza para todos nosotros, cómo encajar en una realidad políticamente correcta en 1992 a un conjunto de países tan heterogéneos como los latinoamericanos, con España y Portugal, con 2 lenguas, con una historia que en el caso sobre todo de algún país como México había sido más atormentada y con una interpretación de la historia más difícil de su relación colonial, con un momento en el que América Latina en ese momento pues estaba sufriendo todavía esas crisis de la deuda, con problemas y con una mentalidad en algunos casos todavía setentista de centro-periferia, y con 2 países europeos que estábamos entrando en la Unión Europea. Bueno, pues empezamos con problemas en la denominación de lo que íbamos a celebrar. Primero si se iba a celebrar, y entonces dijimos no, vamos a conmemorarlo. Luego los mexicanos, que son muy ocurrentes, pues hablaron del encuentro de 2 mundos, hablaron del hallazgo, en fin, de una serie de palabras en las que al final nos pusimos de acuerdo, uno de cuyos frutos fue esta Casa de América y otro también las cumbres iberoamericanas que se iniciaron en 1991 en Guadalajara, México. Pero eso fue con la incorporación de todos los países latinoamericanos y con una revisión de nuestras relaciones, que fue una revisión, yo creo, fructífera para el futuro, porque difícilmente se puede entender la identidad latinoamericana, la integración latinoamericana, si no es con su virtualidad y su raíz europea, que se mezcla con su raíz indígena y con las aportaciones afroamericanas que han sido muy importantes en todos estos años. Pero sin una de esas patas es difícilmente entendible la América de hoy. Y es además importante en el caso de la América hispana, por no solamente la lengua y la cultura, la religión, durante muchos años un elemento fundamental. Hoy en día es distinta la relación Estado-Iglesia, pero durante muchos años de la vida de las repúblicas latinoamericanas también la religión ha sido importante, y las instituciones. Hoy en día hay una facilidad y una identidad de instituciones, empezando por el derecho, pero las instituciones políticas o las instituciones culturales. Por lo tanto, es una relación entrañable, es una relación intensa, que posiblemente se pierde un poco, y allí habría que estudiar, y creo que Enrique lo hace con buen sentido, esto de la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz es muy importante por lo que representa, por lo que tiene escrito, por esa amplitud y por esa voluntad liberal y democrática que trae a un mundo muy cerrado como era la España del principios del XIX, o las América colonial también de esa época, pero yo creo que tiene una repercusión menor de lo que podría haber sido por la corta vigencia que tiene en España. Inmediatamente es derogada y es un problema en el siglo XIX español la falta de vigencia de esta Constitución, que se le superponen otras conservadoras, otras menos democráticas que la Constitución del 12, y porque además, aunque hay muchos constituyentes de Cádiz que luego pasan evidentemente a América Latina y que tienen eso en su conocimiento, el modelo de una América insurgente, de una América nueva, tiene que ser, no puede ser el de la antigua metrópoli, tiene que ser el modelo más novedoso, y posiblemente desde el punto de vista práctico tuviera más importancia en las constituciones latinoamericanas, la Constitución norteamericana y la Constitución de la República Francesa. Pero en cualquier caso, Cádiz es ese punto de encuentro y ese punto
de un intento de hacer una América distinta y que posiblemente hubiera sido distinta si hubiera triunfado el liberalismo en esa España del siglo XIX y que posiblemente nos hubiera dado otro tipo de relación entre América y España. Y esa carencia, esas dificultades son las que se trasladan a lo largo de todo el siglo XIX y una relación entre América y España muy escasa y muy débil durante el siglo XIX. Alguna aventura como la del Perú o como la de República Dominicana, en la que España manda tropas y recupera temporalmente algunos países que luego vuelven a su carácter republicano, o la relación intensa de España, pero todavía colonial, con Puerto Rico y la isla de Cuba. Pero yo creo que es mucho más importante esa hispanidad de América o esa americanidad de España si miramos al futuro. Y yo creo que eso es importante desde el año 91 con las cumbres iberoamericanas. Vamos a celebrar en Cádiz la cumbre número 22 y yo sé que eso para cualquier diplomático latinoamericano es un dolor de cabeza, porque preparar una cumbre anual, darle contenido, justificar en nuestros países, ante nuestros ciudadanos, en la prensa, en la opinión pública, que van a reunirse 20 y tantos jefes de Estado y de Gobierno, que van a venir otra vez o que van a ir a otro país, que van a decir lo que se puede decir en unas cumbres tan grandes y con tan poco tiempo, pues es muy difícil. Pero yo creo que es un esfuerzo que merece la pena, porque durante estos años, estos 20 y tantos años de cumbre, y yo me atrevería a decir durante estos 30 años, más de 30 años de democracia en España, la vinculación de América y España ha sido intensísima y ha sido inesperada después de un siglo y medio de abandono o de relación retórica o de relación más bien académica o cultural, porque nadie podría pensar que hoy en día, país posiblemente el más alejado por lengua de España, que es Brasil, tengamos la más intensa relación económica de todos los países latinoamericanos y que el futuro, el interés, el progreso de nuestros dos países esté entrañablemente unido a través de la inversión, a través de los técnicos, a través de la educación, a través de las capacidades de los ingenieros que van y vienen hacia un lado y hacia el otro. Pero es que nadie podría pensar también que haya una colaboración en el ámbito de la seguridad social que resuelve el problema de muchos emigrantes españoles en América Latina, latinoamericanos en España. Y eso es otra realidad, que nosotros en los últimos 10 o 15 años hayamos sido un país receptor de emigrantes y que los emigrantes latinoamericanos sean la mayoría en España, igual que lo fueron los inmigrantes españoles hacia América a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y eso es una realidad que nos es natural, que nos es casi inevitable, ¿no? Lo es también en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. A lo largo de estos últimos 20 años hemos transferido más de 15.000 millones de euros de España a países latinoamericanos, especialmente Centroamérica y algunos países andinos, por la vía de proyectos de cooperación para el desarrollo. Y eso es algo que ha surgido también de una manera natural. Yo tuve la fortuna o la responsabilidad de ser director de cooperación española en la Agencia de Cooperación con América Latina en el año 98, cuando sucedió el huracán Mitch, que posiblemente no ha sido ni el peor ni el más grave comparado con el tsunami o con algún otro evento de la naturaleza, pero la respuesta de los ciudadanos españoles fue inmensa. Toda la gente se volcó hacia América Central en ese momento, siendo una zona que históricamente había sido pues, la más alejada de España, pues que estaba al final del virreinato de la Nueva España y que no había tenido esa intensidad de la colonización española. Pues eso fue uno de los movimientos más importantes de solidaridad españoles. Posteriormente lo hemos visto también con el terremoto de Haití. Son cosas que demuestran que esa solidaridad o que ese interés de doble vía y de doble sentido pues hacen del Atlántico un océano bastante pequeño y bastante cercano entre los dos continentes. Y ahora estamos en un momento también en el que cambian las cosas y en el que afortunadamente la situación ante la cumbre de Cádiz no tiene pues, mucho que ver con la situación de la América Latina y de España y Portugal hoy. Ha dicho
Tomás en la introducción, vamos a hablar del libro de Enrique Barón, Las Américas Emergentes. Ha sido un lapsus intencionado, porque es que hoy en día las Américas, además de insurgentes en su momento, es una América emergente. América Latina, llamémosla como queramos, definámosla como queramos, con toda la heterogeneidad que tiene, es hoy en día un continente promisorio y es un continente que es una realidad. Es un continente que se autoafirma, que tiene confianza en sí mismo, que es un continente que sabe lo que vale y que busca lo que quiere y su lugar en el mundo, como no ocurría en el año 91, porque había muchas más dudas. La mayoría de los países salían, una buena cantidad de países salían de dictaduras de los años 70 y 80, la crisis económica era mucho más profunda en estos países, había una especie de pesimismo, como decía Enrique Iglesias, una maldición bíblica sobre América Latina, que se ha demostrado que no hay nada que con entusiasmo, con trabajo, con interés no se pueda superar. Y por lo tanto, América Latina hoy en día es una realidad mucho más importante que la que era en los años 90 y que es una realidad mucho más cercana a la que veían los próceres de la independencia o esa gran América que decía Bolívar que sería más importante no por sus riquezas o por su extensión, sino por la calidad de sus gentes y por su pensamiento. Y yo creo que es una América Latina que viene a Cádiz de una manera distinta. Y en Europa que también nos hemos dado cuenta que no éramos tan ricos como creíamos. Una Europa que ya no solamente España y Portugal, que tenemos problemas económicos, pero yo creo que allí Enrique seguro que sabe más y podemos, si quiere, discutir algo de eso. Es una Europa que nos hemos equivocado en los últimos años a la hora de la construcción europea, que nos hemos creído que teníamos todo ganado y nos hemos enzarzado en discusiones internas un tanto bizantinas que nos ha hecho perder de alguna manera en pocos años todo el gran esfuerzo y el gran trabajo de la construcción europea. Por lo tanto, la cumbre de Cádiz a la que nos acercamos creo que es la oportunidad que dice el texto de la cumbre, que es una relación renovada. No vamos a pensar ni en términos antiguos de la colonia, pero tampoco en los términos de hace 20 años. Tenemos que hablar en los términos de un siglo XXI que es complicadísimo, que es un siglo dificilísimo para todos, que están ocurriendo cosas inexplicables o inesperadas todos los días y que tenemos que estar presentes y que tenemos que estar preparados para todo ello. Y por lo tanto, la cumbre de Iberoamérica es para España y para Portugal una gran oportunidad y queremos hacer ver también a los amigos latinoamericanos que es también una forma muy importante de estar en el mundo y de ejercer un liderazgo que hoy en día yo creo que todos los países latinoamericanos quieren y merecen. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, secretario. Tiene la palabra el embajador de Amaral. Gracias. Señor secretario de Estado, don Enrique Barón, amigo, estimado, embajador de Brasil, Tomás Poveda, director de la Casa de Américas, compañero de tantas iniciativas, señoras y señores. En nombre del secretario general iberoamericano, don Enrique Iglesias, que por motivos ajenos a su voluntad no puede estar aquí hoy presente, yo saludo la iniciativa de la Casa de América de promover este ciclo de Cádiz a Cádiz. Ya que jamás es demasiado hablar de uno de los hechos fundamentales y una de las referencias más importantes de la historia de Iberoamérica. Hablar de lo que fue para la época y para las circunstancias una constitución extremadamente liberal, cuando, como dijo Benedetto Croce en su Historia de Europa, nace en sentido político de la palabra liberal. Para mí, brasileño, me es muy grato hablar de la Constitución de 1812, que en Brasil es reconocida como el documento indisputablemente fundador del constitucionalismo brasileño y saludado como uno de los hechos trascendentales de la historia. La Constitución de Cádiz, como tal, fue la primera Constitución de Brasil. En el día 22 de abril de 1821, la Gaceta de Río de Janeiro, publicación oficial, divulgó un decreto real que decía: soy servido ordenar que de ahora en adelante se queda estricta y literalmente observado en ese reino de Brasil la Constitución española, hasta el momento en que se encuentre entera y definitivamente establecida
la Constitución deliberada y decidida por las Cortes de Lisboa. Río de Janeiro, Palácio da Boa Vista, a los 21 de abril de 1821, con la rubrica de Su Majestad Juan VI de Portugal, Brasil y Algarve. Su vigencia fue efímera. La PEPA, primera Constitución de Brasil, fue revocada el día siguiente. Era demasiado bueno. Su espíritu, sin embargo, permaneció. La Constitución de 1824, que vigió hasta la caída de la monarquía en finales del 19, tuvo la indeleble impronta de Cádiz. En reciente ceremonia conmemorativa del bicentenario de la Constitución de Cádiz, organizada en el Congreso de Brasil, con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana, el 20 de agosto pasado, el presidente del Congreso brasileño, expresidente de la República, José Sarney, miembro decano de la Academia de Letras de Brasil y reconocido historiador con una vasta obra publicada, declaraba, cito, «Los principios liberales de la PEPA sobrepasan su proyecto. En ese comienzo de Brasil, siguiendo esas ideas liberales de Cádiz, se discutía la libertad de prensa cuando la prensa nacía, los predicados de la magistratura cuando nacía el judiciario, el habeas corpus cuando el monarca era absoluto. La PEPA, prosigue el presidente Sarney, es un marco en la historia constitucional de Brasil. Su fórmula de monarquía liberal estuvo en la base de la más duradera constitución del país. La Constitución de 1824 nos dio 67 años de un régimen que se hizo parlamentarista. Brasil se consolidó y buena parte fue obra de la PEPA, que por algunas horas fue la primera Constitución de Brasil. Fin de citación. Recordar y celebrar el legado de la Constitución de Cádiz en toda Iberoamérica es particularmente oportuno en un momento en que se empieza a detectar tentaciones y oír voces a defender ideas tan exóticas para la democracia como control de la prensa. Y aquí quiero citar a un escritor uruguayo por quien yo también tengo mucho respeto y no combinei nada con Enrique Barón, que es Julio María Sanguinetti, que escribió recientemente un artículo donde decía: el espíritu de Cádiz inspira aún en su bicentenario. Pensar en lo que aquella gente hizo en aquel momento y circunstancia es una convocatoria a la voluntad de preservar su legado. La filosofía liberal, prosigue el presidente Sanguinetti, entendida en su amplitud y profundidad, reclama constantemente de todos sus fieles. Los hechos derivados de la Constitución de Cádiz en aquel inicio del siglo XIX son una permanente fuente de inspiración, en lo bueno y en lo malo. Para no sermos maniqueos, porque ni todo fueron flores. Si el periodo de vigencia de la Constitución de Cádiz comparte con la Revolución Francesa, el paradoxal escalón destinado a los proyectos impregnados de utopía que, fracasando en sus momentos históricos, sirvieron de inspiración y referencia a la posteridad en su condición mítica o seminal de avance de la civilización humana, cabe preguntarse por qué esas dos criaturas de las luces consiguieron, por un lado, dar respuestas con validez universal para problemas como el de la soberanía nacional, de los derechos humanos o de las libertades públicas, pero no lograron, por otro, producir mecanismos estables de gobierno que pudieran aportar prosperidad a los ciudadanos. Si descontamos la interrupción del sexenio absolutista, podemos decir que el periodo de vigencia de la Constitución de Cádiz fue de los mismos 5 años que en sentido estricto corresponde a la Revolución Francesa, de la toma de la Bastilla al día exterminador. Y no es casualidad que en ambas experiencias el lugar por donde rompieron la costura del traje, desajustado al cuerpo social que pretendía vestir, fue precisamente el papel y los poderes del rey. En realidad, ni la Constitución francesa de 1791 funcionó con un rey apocado, ni la española de 1812 con un rey que, como dice Enrique Barón, era un maestro de la doblez y de la falsedad. Lo que nos lleva a creer que el problema no estaba en las personas, sino en las reglas del juego. En ambos casos había una fe inquebrantable en que la Asamblea o las Cortes
debería convertirse en la primera institución del reino, a la cual debían estar subordinadas las restantes. En la práctica, la llave del problema residía en la débil posición que las dos constituciones relegaron al Poder Ejecutivo. Y no es casual que ni en Francia ni en España, y pienso sobre todo en el periodo de 2023, no haya existido gobiernos dignos de tal nombre, hasta que ambas revoluciones derivaron en dictaduras. Y creo que eso es importante, que estemos atentos a ese hecho. Cuando se empieza a oír nuevamente en las jóvenes democracias latinoamericanas voces a defender la supremacía de un poder, actualmente del Ejecutivo, sobre los demás. El riesgo es grande. Yo termino nuevamente citando a Enrique Barón, que en su estupendo libro, Las Américas Insurgentes, resalta: al extender la condición de español y ciudadano a los súbditos de la monarquía de los dos hemisferios, la Constitución de Cádiz de 1812 tomó una decisión de un alcance solo comparable a la Constitución antoniana de Caracalla del año 2012, que dio la condición de ciudadano romano a todos los hombres libres del imperio. Muchas gracias. Muchas gracias. Les propongo un coloquio, por tanto, si quieren hacer alguna pregunta a los miembros de la mesa. Sí, por favor. Señor Barón, las guerras de la independencia en América se libraron entre criollos y realistas, entre patriotas y realistas, que fueron el nombre de los bandos. Sí. Esto significaba que no fue una guerra entre peninsulares y criollos, porque muchos criollos pelearon en el bando realista y muchos y viceversa. Fue una guerra entre republicanos y monárquicos, y allá ganamos los republicanos. Usted, por los estudios que ha hecho, porque claro, la diferencia es muy grande, porque los títulos nobiliarios, todo lo que significaba la monarquía iba directamente en contra de los ideales de la independencia, de la ilustración. Entonces, en ese momento, por sus investigaciones al escribir este libro, ¿cuánto cree usted que se hace esta separación? ¿Se hace irreconciliable el modelo del Estado que representaba la monarquía? Yo me refiero, por ejemplo, a la logia local. Ya no estaba ahí ese germen que hacía imposible una convivencia entre la metrópoli y las colonias por el hecho de ser una monarquía. Y usted ve mucha actualidad, señor Gracia, soy periodista, y hace 2 días el diario ABC Color de Asunción publicó un editorial muy amargo diciendo de que España está presionando al presidente Federico Franco para que no asista a la cumbre de Cádiz por presiones de la presidenta argentina, y que la CEFIP no tiene ningún pronunciamiento oficial sobre la presencia de Paraguay en Cádiz. ¿Es esto cierto? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Va a ser posible que la presencia del presidente Franco excluya la presencia de la Argentina y probablemente también del presidente en Cádiz? Por lo que yo he visto, no es un proceso de enfrentamiento estricto monarquía-república, en la medida en que, por ejemplo, Miranda lo que proponía era una especie de triunvirato, inspirado incluso en precedentes incaicos, o San Martín también intenta una restauración monárquica. Ya, bueno, bien, es la excepción, pero San Martín no era un personaje marginal, incluso, si no me equivoco, y me ha asombrado mucho la mención que ha hecho el embajador Amaral al éxito de la Constitución de Cádiz en Brasil, cosa que yo no sabía. Pero lo que sí es cierto es que la reina Carlota Joaquina, me parece que incluso sin conocimiento del rey, de don Juan, su marido, me parece que empeñó las joyas, o trató de empeñar las joyas para sobornar a Belgrano, para conseguir ella, porque ella, claro, ella decía: yo soy la reina de Brasil, pero como yo soy la hermana mayor de Fernando VII, esto también me pertenece, pertenece a la familia. O sea que no son procesos, diríamos, que se hagan o que se planteen en un debate como puede ser, por ejemplo, el de la Revolución Francesa, ¿no? Y sí es cierto que hay
dentro de las corrientes que se van configurando están los monárquicos tradicionales, esos hispanoamericanos que dice Carlos Fuentes que contemplaron con pavor lo que pasaba, luego estaban los autonomistas y luego los independentistas. Pero bueno, en términos de independentistas, por ejemplo, un personaje tan importante en México como Iturbide, que fue uno de los generales que luchó contra la insurgencia, cuando se pasó la insurgencia se proclamó emperador. Es decir, que bueno, así le fue, sí, pero no fue el único. Es decir, yo en ese sentido sí creo que la configuración republicana es la que predomina, evidentemente. Creo que la influencia en este sentido, tanto norteamericana o estadounidense como francesa, es grande, porque además era la que seguían. Incluso el intento famoso del Congreso Anfictiónico de Panamá, de Bolívar, bueno, pues juntaba elementos, diríamos, imperiales romanos y griegos con una especie de república aristocrática continental, porque, bueno, en términos republicanos, por ejemplo, el planteamiento de Bolívar era también un planteamiento que no era el de una, diríamos, el de una república parlamentaria. Pero vamos, estos son procesos históricos en ese sentido muy complejos. Lo que sí es cierto, y lo ha dicho el embajador Amaral, y lo ha mencionado también de pasada el secretario de Estado, es que el comportamiento, diríamos, de Fernando VII concretamente y de la monarquía española en términos absolutistas, rompiendo con lo que fue Cádiz, fue un planteamiento que nos enajenó, yo diría, en gran parte del siglo XIX las relaciones, incluso con intentos, no solamente el de Torrijos, que se rebela y demás, o sea, con intentos de invasión hasta en la década de los 30, o sea, y que luego continúan. El general Prim, en la operación con franceses y británicos en México, pues le mandaron también porque los mexicanos no pagaban la deuda, que ese era en fin, es un argumento muy actual ese. Bueno, y Prim, que era un personaje bastante sensato, llegó a México, además se casó con una rica heredera mexicana y dijo que aquello era absurdo, eso de llevar a Maximiliano y tal, y se volvió a Europa. O sea, y luego está el tema de Perú, en fin, ahí realmente yo diría que lo que se ha mencionado como una actitud por parte española, sobre todo después de las emancipaciones, de las independencias, es una persistencia en un esquema absolutamente falso, vamos, y sobrepasado históricamente, ¿no? Pero en fin, este es un tema sometido a debate y yo ahí lo que sí puedo decir es una cosa, y es que yo, que fui constituyente en el 77 y además lo manifestamos en el grupo socialista y lo debatimos, nosotros mantuvimos la enmienda republicana y votamos, cuando la perdimos, votamos la Constitución española, y nosotros fuimos absolutamente claros en ese sentido. Es decir, que al final tenemos una monarquía constitucional que es más parlamentaria que algunas repúblicas presidencialistas, incluso europeas. Muy bien, ¿no? Enrique, sí, sí. Es así. Muy bien. Bueno, pues después de, si él ha sabido responder a esa pregunta, a ver si yo le puedo responder a la suya. La Cumbre Iberoamericana es una organización de consenso. Lo que hay que buscar siempre es el mayor consenso posible, y en este caso España ejerce la Secretaría pro tempore. Y en ese caso nosotros lo que hemos tratado es de buscar el mayor consenso posible entre todos los países que forman parte de la conferencia respecto a la asistencia a la cumbre de Cádiz. Y aquí nos encontramos con una situación en la que Paraguay ha sido suspendido de su pertenencia a Mercosur y a UNASUR, no ha sido suspendido en CELAC y tampoco lo ha sido en la OEA. Entonces es una situación complicada para ver de qué manera participa en la cumbre iberoamericana. Hace unas horas el presidente Franco ha declarado también al ABC Color que no va a asistir a la presidencia, a la cumbre iberoamericana, pues seguramente facilitando un poco la labor,
para que todos los países pues podamos estar de acuerdo y que además pues no tenga que haber una votación o una división que afectaría a la cumbre, y es un gesto que le agradecemos al presidente Franco. Sí, por favor. Yo no quiero preguntar nada. Yo soy, gracias a lo que tú me pusiste en este libro que me regalaste en la última cumbre de Paraguay, cuando Franco todavía no estaba puesto ahí. Franco el paraguayo. ¿Ah? Franco el paraguayo. Franco el paraguayo. Un ciudadano de 2 hemisferios. Yo quiero referirme a tu libro, querido Enrique, porque es un libro elocuente, culto, educado y amable, con quien, como americano del sur y como un poco español, he visto que bien tratado está esa doble vinculación. Está lleno de anécdotas, desde las 300 toneladas de oro del Perú hasta los 100 años de soledad de García Márquez. Y eso es lo bueno de ese libro. Habla de Ricardo Guzmán como peruano, pero ya estamos hablando de una globalización, como en Miranda, o inclusive cuando habla de Garibaldi, que yo no había sabido nunca que Garibaldi se había ido a América Latina también, en una época en que viajar y montarte en el caballo, como hizo San Martín, para llegar primero a Chile y luego a Perú, era bestial, eran unos esfuerzos brutales. Esa carta a los americanos españoles o a los españoles americanos es casi lo que Jesús acaba de decir sobre el príncipe en Estados Unidos. Hay una simbiosis maravillosa, y yo creo que lo del intento en 1992 de hacer de Casa de América el inicio de un esquema novedoso, no es tan novedoso. Se han demorado 500 años en hacer una especie de Commonwealth que han debido hacer desde el principio. Yo creo que el país España es el país histórico, es el gran país, y como se dice, si unen las dos en instituciones, cultura, religión, en instituciones políticas y jurídicas, se ha hecho francamente un gran paso. Ahora bien, también se dice mucho, y un poquito a la distancia, que lo de América Latina era un gran interregno de democracias en medio de una gran y larga dictadura. Yo veo que los caudillismos o los caudillajes se han repetido en ambos lados. Hasta la Pepa todo sucedió más o menos igual. Después de la Pepa, también, en ese sentido, no hay que menospreciar el esfuerzo de América Latina, ya que en América Latina tenemos a Colombia como el segundo país más democrático del mundo, salvo un pequeño interín de una pequeñísima amazonada. Todo lo demás ha sido, a lo largo de casi 200 años, democracia. Finalmente, con respecto a ese aporte último de América, ya me dijo al secretario de Estado un instante, me he prejubilado, soy diplomático peruano, y también me he prejubilado de una gran empresa española, y por fin puedo hablar claro. No son, siempre se habla de los 15.000 millones que han ido de aquí para allá. Eso es una nota 5. Eso es muy pobre, muy poco, muy mal manejado. No, ha podido ser muchísimo más. Esto ha podido ser una verdadera explosión demográfica. Y no lo ha hecho, no lo han hecho, y no ha sido. Y el intento de las cumbres, que siempre está en entredicho porque ahora Franco no quiere ir, o porque la Kirchner no sé qué, debería mejorarse. Aquí estamos con el busto del Libertador Bolívar, ¿no?, que hace recordar lamentablemente a Chávez todo el tiempo, pero es verdad que Bolívar sí habló de una América Latina unida. Él sí quiso un gran continente, una gran región unida. No es una idea que de repente se ha menospreciado, pero es verdad que ahora España, que quiere conseguir una Europa más unida y más Europa, y este señor que hace 200 años quiso hacer una América Latina más unida, debería volverse a eso, gracias a esa globalización que comenzó con Miranda, con Ricardo, y conseguir que realmente se volvería la gran potencia del mundo. Ya, hasta aquí. Gracias. Una última pregunta. Sí, sí. Yo quería volver a lo que había dicho aquel señor periodista sobre las afinidades monárquicas de los iberoamericanos en la época de la independencia.
todos los caudillos independientes en México gritaron viva Fernando VII, porque era lo que sus huestes querían oír, porque eran monárquicos. Inclusive muchos de ellos lo seguían siendo. El mismo Iturbide, al primero al que le ofreció la corona de México fue a Fernando VII, que bueno, no sabía quién se la estaba ofreciendo, pero fue el que se le ofreció. Y cuando llegó Maximiliano, muchos años después, en 1963-64, los primeros que fueron a darle adhesión fueron las comunidades indígenas. Sí, dos comentarios. Uno, hay un capítulo que se llama Las máscaras de Fernando VII, que además es algo que manejan los historiadores, que explica bastante bien lo que usted acaba de mencionar. O sea, que además había yo creo que una conexión entre el pasado imperial, puede ser azteca o también tribal, con la autoridad que encarnaba Fernando VII. Pero yo solo quería hacer un comentario más a partir de lo que ha dicho Ramón Carrillo, y es esto, y lo que ha dicho el secretario de Estado sobre las cumbres. Vamos a ver, en Europa, en este momento en la Unión Europea, el ritmo de las cumbres es mensual. Y no falta nadie, porque todo el mundo se juega al cocido. Así de simple. Y mira que somos, se dice siempre que los latinoamericanos son muy diferentes. Pues hombre, yo he trabajado con estonios, chipriotas, suecos y demás, y la verdad es que nos parecemos casi bastante más. Dicho esto, ¿cuál es la manera de dar continuidad a un proceso de ese tipo? Que aparte de las relaciones de familia y de las relaciones, bueno, pues que pueden ser de acercamiento, es el jugarnos juntos nuestro futuro. Y yo desde luego me alegro mucho, por ejemplo, de que ahora en el mundo del G20 y 20 años después de toda la operación del efecto tequila, el efecto tango, el efecto samba y lo que pasó en Asia, pues que haya países como México, Argentina, Brasil y demás que estén en el mundo del G20. Porque lo que se está planteando ahora en lo que es el mundo es si los europeos vemos que para sobrevivir siendo 500 millones, el 7% de la humanidad, a pesar de ser la primera potencia comercial, tenemos problemas para tener entidad, bueno, yo creo que a Iberoamérica se le plantea ese desafío de una manera muy clara. Y curiosamente, si miramos en términos incluso de producto, sumando todo, pues son más importantes que China, que es una cosa muy curiosa, porque se habla mucho de China y se habla muy poco. Yo lo digo pensando en Europa. En Europa conseguimos que hubiera una atención en los 80 y algo en los 90, pero ahora mismo va uno a Bruselas y al mundo político y económico, al económico menos en términos privados, más en términos públicos, y se habla solo de Asia, y eso yo creo que es algo que también tienen que pensarlo nuestros amigos iberoamericanos para incluir quizá algunos capítulos concretos en las cumbres que les llevarían a asistir con más regularidad y no hacer novillos. Bien, eso es lo que quería decir. Muy bien, les agradezco a los ponentes que hayan participado en este ciclo de Cádiz a Cádiz y en la presentación del libro Las Américas Insurgentes de don Enrique Barón. También quiero agradecer a don Jesús Gracia y al embajador Amaral por esta magnífica ponencia. Y únicamente unas observaciones, y es que, como ha dicho don Enrique Barón, existen elementos vigentes en América y Europa hoy en día, 200 años después. Ha citado la libertad de expresión, centralismo versus federalismo, derechos humanos, etc. El secretario de Estado también ha mencionado que España es un país americano, tiene una vocación americana, es una de las fortalezas que tenemos como país y, por supuesto, América tiene raíces europeas, además de indígenas y africanas. En Cádiz, hace 200 años, se inició una América distinta, decía el secretario de Estado, que una relación entre España
y América distinta, que no fructificó probablemente porque el espíritu liberal de aquella Constitución no prevaleció en nuestro país. 2 siglos después, la relación es muy estrecha entre España y el continente, y ha citado el secretario de Estado elementos como la cooperación al desarrollo, por supuesto los flujos de inversión, la cooperación entre gobiernos en distinto ámbito. Como bien ha señalado el secretario, en estos 20 años, más de 20 años de cumbres, la evolución ha sido distinta. En estos últimos años, Latinoamérica ha sido, en la última década, un ejemplo, un éxito económico importante, y es esa otra fortaleza de nuestro país y de esa relación privilegiada que tenemos entre España y América, que además nos proyecta hacia Asia. Y solo recordar que en las próximas décadas, un 5,8 del crecimiento lo aportará Europa frente a un 7,8 de Latinoamérica. Por tanto, hay una realidad económica nueva en la que, por ejemplo, Brasil juega un papel fundamental como uno de los denominados BRICS, por supuesto. Y luego también reseñar el recuerdo del presidente Sardey, que ha hecho el embajador Amaral, muy acertado en esta conferencia. Y por último, les invito el próximo 25 y 26 de octubre, en esta misma Casa de América, a un seminario sobre la Constitución de 1812 y la influencia en América, a la que acudirán insignes e importantes constitucionalistas y juristas españoles. Muchas gracias. Muchas gracias.